Compañeros, buen día. Licenciado, buen día. El día de hoy nuestro grupo hablaremos un poco sobre la NIF 9. Se trata de instrumentos financieros, lo cual trataremos de explicar a continuación. Empecemos hablando sobre el objetivo de la norma. En todas las normas nos solicitan información útil para todos los usuarios de la información financiera y en este caso no es excepción. La norma establece que los principios para la información financiera sobre los activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información útil. ¿Para qué? Para que sea una información clara representada en los estados financieros. El capítulo 2 de la norma nos habla sobre el alcance, hasta dónde es el límite de esta norma y cómo es aplicable. La misma nos dice que esta norma se aplicará en contratos de compra y venta a partidas no financieras que se liquiden por el importe neto en efectivo o otro instrumento financiero mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros, con la excepción de que los contratos que se celebren y se mantienen en el objetivo de recibir y entregar una partida financiera y no financiera. Este sería el alcance de la misma. Capítulo 3 de esta misma norma nos habla sobre el reconocimiento inicial. ¿Cómo se reconocerán instrumentos financieros en su partida inicial o en su reconocimiento inicial? La norma nos habla que la entidad reconocerá en su estado de situación financiera todos sus derechos y obligaciones contractuales derivados como activos y pasivos respectivamente, pero con excepciones derivadas de que impiden, ¿verdad?, la transferencia de otros activos. En este caso, los instrumentos financieros se reconocerán en el estado de situación financiera con todos los derechos que tienen los mismos. También hablaremos sobre lo que es la baja en cuenta de activos financieros. Cuando se da una baja de un activo financiero puede ser por dos motivos: se expiren los derechos contractuales o se transfiera el activo financiero. En este caso debemos de tomar en cuenta que se transfieren los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo, como también se retienen los derechos de recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero antes de eso se debe de asumir también la obligación de pagarlos a uno o más de los perceptores. Cuando hablamos también de transferencias que cumplen con los requisitos en baja en cuentas y cuando no cumplen con esos requisitos. En este caso, podemos decir que cuando sí cumplen estos requisitos, la entidad transfiere un activo financiero en una transferencia que cumple con los requisitos en la baja en cuenta y se retiene el derecho de la administración sobre ese activo financiero. Igualmente, como el resultado de la transferencia de un activo financiero se da de baja totalmente y la transferencia conlleva la obtención de un nuevo activo financiero o la asunción de un nuevo pasivo financiero. En otro caso, cuando no cumple con los requisitos, dice la norma que si una transferencia no produce una baja en cuentas es porque la entidad retiene sustancialmente todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de ese activo financiero. En este caso, la entidad se deberá seguir reconociendo dicho activo en su integridad y reconocerá un pasivo financiero en la contraprestación recibida en los periodos posteriores que la entidad reconocerá como un ingreso de dicho activo. También nos habla sobre lo que es la medición de activos financieros. En este caso se debe de tomar en cuenta dos condiciones, las cuales son que el activo financiero conserve dentro de su modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo, que siempre es importante, ¿verdad? Ante todo, tener el flujo de efectivo contractuales y que dicho flujos de efectivo den a fechas específicas en donde se hagan pagos al principal y lo que son los intereses sobre ese importe pendiente que se tenga. Derivados implícitos. Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato de return que no es un derivado con el efecto de algunos flujos de efectivo del instrumento combinado varíen de la misma forma que un derivado sin anfitrión. La norma indica que un derivado que se adjunte a un instrumento financiero pero que sea contractualmente transferible de forma independiente o tenga una contraparte distinta a la del instrumento no es un derivado implícito sino un instrumento financiero separado. Contratos híbridos con anfitriones de activos financieros. Si un contrato híbrido contiene un anfitrión que no es un activo que se rige bajo esta norma,
El derivado implícito deberá separarse del anfitrión y contabilizarse como un derivado solo si las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están relacionados con el anfitrión del contrato. También solo si un instrumento separado con las mismas condiciones del derivado implícito cumple con la definición de un derivado, y solo si el contrato híbrido no se mide el valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados del periodo. Si a causa de la norma se requiere separar un derivado implícito de su contrato anfitrión, pero no se pudiese medir el derivado implícito de forma separada, se designará la totalidad del contrato híbrido como el valor razonable con cambios en resultados. Reclasificación, activos y pasivos financieros. Cuando una entidad cambie su modelo en el negocio para la gestión de los activos financieros, reclasificará todos los activos financieros y, en cambio, los pasivos financieros no se reclasificarán. La norma indica que una partida designada como instrumento de cobertura eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o de una inversión neta que haya dejado de cumplir los requisitos para ser considerada como tal, o una partida que haya pasado de ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o de inversión, son circunstancias que no se consideran como reclasificaciones. Medición inicial. Una entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero por su valor razonable, más o menos, en el caso de un activo financiero que no se contabilice el valor razonable con cambios en resultados. Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero o pasivo financiero. Medición posterior de activos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero de acuerdo a su costo amortizado, b, valor razonable con cambios en otro resultado integral, c, al valor razonable con cambios en resultados. Ahora veremos la medición posterior de pasivos financieros. Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto en el caso de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. B. Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumplan con los requisitos para su baja en cuentas. C. Los contratos de garantía financiera. Y D. Los compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. Medición a costo amortizado. Hablaremos de los activos financieros. El método de interés efectivo nos indica que los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método de interés efectivo. Este deberá calcularse aplicando la tasa de interés efectiva al importe en libros brutos de un activo financiero. Modificación de los flujos de efectivo contractuales. Cuando se renegocian los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero o se modifican de otro modo y la renegociación o modificación da lugar a la baja en cuentas de ese activo financiero de acuerdo con esta norma. Baja en cuentas. Una entidad reducirá directamente el importe en libros brutos de un activo financiero cuando la entidad no tenga expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una parte de ésta. Deterioro del valor. En esta se debe dar lugar al reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas, asimismo a la determinación de incrementos significativos en el riesgo crediticio en los activos financieros modificados, como también en la medición de las pérdidas crediticias esperadas. Reclasificación de activos financieros. La entidad no expresará las ganancias, pérdidas o intereses previamente reconocidos. Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo amortizado a la del valor razonable con cambios en resultados, su valor razonable se medirá en la fecha de reclasificación, por lo que la ganancia o pérdida que surja entre el costo amortizado y el valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo. Ganancias y pérdidas. Los dividendos se reconocerán en el resultado del periodo cuando se establezca el derecho de la entidad a recibir el pago del dividendo, sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con el dividendo y el importe del dividendo pueda ser medido de forma fiable, por lo que una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mide al costo amortizado y no forme parte de una relación de cobertura se reconocerá en el resultado del periodo cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas. Inversiones en instrumentos de patrimonio, pasivos designados como a valor razonable.
En estos pasivos, la entidad presentará una ganancia o pérdida sobre un pasivo financiero designado como valor razonable en otro resultado integral, y el importe restante del cambio se presentará en el resultado del periodo. Activos medidos al valor razonable. En estos activos, la ganancia o pérdida en un activo financiero medido a valor razonable deberá reconocerse en otro resultado integral, excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de valor. Contabilidad de cobertura. Su objetivo es representar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgo de una entidad que utiliza instrumentos financieros para gestionar las exposiciones por riesgo que podrían afectar el resultado del periodo. Y en su alcance pretende representar el contexto de los instrumentos de cobertura a fin de permitir conocer sus propósitos y efectos. Instrumentos de cobertura. Un derivado medido al valor razonable con cambios en resultados puede ser designado como un instrumento de cobertura. También se puede designar como instrumento de cobertura todos los activos o pasivos financieros que no sean derivados, estos si se miden al valor razonable con cambios en los resultados. Designación de instrumentos de cobertura. Algunas de las excepciones permitidas están: A. La separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción. B. La separación del elemento a término y del elemento al contado de un contrato a término. C. Una proporción de instrumento de cobertura completo, tal como el 50% del importe nominal, puede ser designada como un instrumento de cobertura en una relación de cobertura. Dentro de las partidas cubiertas encontramos las partidas que cumplen con los requisitos fijados, que son: una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocido, una transacción prevista o bien una inversión neta en un negocio del extranjero, así como la partida cubierta también puede ser una partida única y un grupo de partidas. Por lo tanto, la partida cubierta debe ser medible con fiabilidad. También encontramos lo que es la designación de partidas cubiertas, en donde una entidad puede designar una partida en su totalidad o un componente de la misma como la partida cubierta, y dicha totalidad de la partida comprende todos los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable. Tipos de componentes, las cuales son designadas como partidas cubiertas. Dentro de estos encontramos, número 1, los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de una partida atribuible a un riesgo o riesgos específicos. 2, uno o más flujos de efectivo contractuales seleccionados. Y por último, la tercera, los componentes de un importe nominal o bien una parte específica del importe de una partida. Una relación de cobertura cumple con los requisitos para una contabilidad de cobertura solo si cumple con: en la relación de cobertura consta solo de instrumentos de cobertura. Al inicio de la relación de cobertura existe una designación y una documentación formal. Y si la relación de cobertura cumple con todos los requerimientos de eficacia de la cobertura. Dentro de la contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen con los requisitos fijados, encontramos la cobertura de valor razonable, la cual es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos. También la cobertura de flujos de efectivo, la cual es una cobertura de la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo concreto asociado con un activo o pasivo reconocido. También la cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, la cual es una cobertura de la exposición a la tasa de cambio de la moneda extranjera, no de una cobertura del valor razonable del cambio en el valor de la inversión. La discontinuación de la contabilidad de coberturas puede afectar a la relación de cobertura en su totalidad o solo en una parte de esta. Elegibilidad de un grupo de partidas como una partida cubierta. Un grupo de partidas es una partida cubierta elegible solo si está formado por partidas que son individualmente partidas cubiertas elegibles. Las partidas en el grupo se gestionan agrupadas sobre una base de conjunto de efectos de la gestión de riesgos, o en el caso de una cobertura de flujos de efectivo de un grupo de partidas cuyas variabilidades en los flujos de efectivo no se espera que sean aproximadamente proporcionales a la variabilidad global en los flujos de efectivo del grupo. Presentación. Para una cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadas, cuyo riesgo cubierto afecta a diferentes partidas en el estado de resultados y otro resultado integral,
Cualesquiera de las ganancias o pérdidas de cobertura en ese estado se presentará en un rubro separado a los afectados por las partidas cubiertas. La ganancia o pérdida relativa a los activos y pasivos individuales se reconocerá en el estado de situación financiera como un ajuste del importe en libros de las partidas individuales respectivas. Elegibilidad de las exposiciones crediticias para la designación al valor razonable con cambio en resultados. Si una entidad utiliza un derivado crediticio que se mide al valor razonable con cambios en resultados para gestionar el riesgo crediticio, puede designar ese instrumento financiero en la medida que así se gestione como medido al valor razonable con cambios en resultados si el nombre de la exposición crediticia concuerda con el de la entidad financiera del derivado crediticio, o el grado de prelación del instrumento financiero concuerda con el de los instrumentos que pueden entregarse de acuerdo con el derivado crediticio. Excepciones temporales. Una relación de cobertura está directamente afectada por la reforma de la tasa de interés de referencia solo si la reforma da lugar a incertidumbre sobre la tasa de interés de referencia designada como un riesgo cubierto o el calendario del importe de los flujos de efectivo basado en la tasa de interés de referencia. Transición. Para la clasificación y medición. En la fecha de la aplicación inicial, una entidad evaluará si un activo financiero cumple la condición sobre la base de hechos y circunstancias existentes en esa fecha. Para la contabilidad de coberturas. Para aplicar la contabilidad de coberturas desde la fecha de aplicación inicial de los requerimientos de la contabilidad de coberturas en esta norma, todos los criterios requeridos deben cumplirse en esa fecha. Para características de cancelación anticipada con compensación negativa. Una entidad aplicará características de cancelación anticipada con compensación negativa de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8.